contento de estar acá. Gracias por la invitación. Hoy es 5 de mayo. Día del cumpleaños de Fernan y su hijo, Fernan Jr. Nada más y nada más. Los dos cumplimos hoy. Sí, hoy cumplimos los dos al mismo día. Doble felicitación. O sea, que ese bizcocho que te regalaron va por la mitad. Mitad para ti, mitad para tu hijo. Eso es así. Wow. Eso es así. Exacto. Aparece registrado hoy dos bizcochos, 2 pasteles para la gente que me está viendo allá en otros países. Y es que mañana cumple Samuelito. ¡Oh! Ayer Graviera, que es mi sobrina, la hija de Joel, que trabaja conmigo. El problema de mañana es que no solamente cumple el Samuelito, también cumple mi segundo hijo. Los dos cumplen el mismo día. Wow, brother. Mira eso. Y en el caso tuyo igual. O sea, el mismo día. Sí. Tu hijo un mismo día que tú. Sí, el mismo día. Yo no voy a tener hijos, según, norma, ¿no? Según la ciencia médica. Y entonces, es que estoy publicando que estoy acá. Dale. Y luego de perder 2 hijos, que ahí escribí la canción de Saber lo que hace, que de hecho tiene en el disco live que hicimos, se supone que Levanto mi mano tenga más views, pero esa Dios sabe lo que hace, va por 21 millones de visitas. Wow. 21. Wow. Y es porque hablo de la pérdida que tuve. Y fui a la iglesia pentecostal de MI un día en Texas, Nuevo Macao. Y cuando entraba el predicador decía, en esta iglesia vas a tener que presentar a tu hijo. El mayo 6 del próximo año, el mismo día que tuve el accidente de auto. El mismo día que lo perdí todo. El mismo día que mi mamá fue trasplantada del riñón. Y el mismo día que trancó el gobierno. Mayo 6. Nació Samuelito. 4 años después, ese mismo día nació mi segundo hijo, Nemuel. Wow. O sea, Dios cambia la maldición en bendición. Amén. El mismo día que tuve el accidente de auto, que por poco pierdo la pierna, Dios me da 2 hijos. Con 4 años de diferencia. Eso va a ser mañana, mayo 6. Y el viernes cumple mi mamá. Mira qué chévere. Y el domingo el Día de las Madres. Así que esto va a ser esta semana Fiesta. de pastel, de celebración, y sin invitados este año. Eso es. Ni la suegra va, lamentablemente. Y tu hermano Fernan Reyes, que cumpleaños. ¿Hermano mayor o menor? Bueno, estamos contemporáneos. Un año más tú tienes ahí. Ok. No, Fernan es humilde. Me hizo una invitación y me decía esta mañana, mira, tu presencia en el programa es lo más importante. Si vas a hacer algún regalo a TH móvil o efectivo. Como la tarjeta de las bodas. Sí. Estoy loco de verte. Moraima no está. Ven tempranito. Tu presencia es lo más importante. Cualquier regalo a TH móvil o efectivo. Quiero verte. A mí vine a verte. Ahora. Porque eres especial. Gracias a todos por el apoyo abrumador. Nos detuvieron. Tacho, dando un palo. Y Convert lleva 200,000 visitas en YouTube en una semana nada más. Más que estoy confiando en Dios. Más. Va más fuerte que todas las demás canciones. Y los demás videos que hemos hecho ha costado un ojo a la cara, todavía los debo. Sí, pues yo pago las cosas así, yo con los cheques por atado compro el mundo entero. Poco a poco, seguro. A Juan Carlos. Cuando quiero algo, no le digo a la gente cómo tiene que pagarlo. Yo le hago los cheques, se acabó, mira, lo depositas en septiembre. Sí. Con calma. Entonces, Juan Carlos se ríe. Y mira, pero este video lo hicimos nosotros con el celular. No costó casi nada. Solamente lo editó un amigo mío que es profesional, obviamente. La grabación lo hicimos nosotros. ¿Y sabes qué pasó? Ha dado un palo. Esa canción casi 200,000 visitas. Más de 20,000 personas diarias. Canta un pedazo aquí. Sí. Más toda la publicidad que también me dieron la semana pasada, que le agradezco toda esta publicidad así, que no la pide. Es una bendición tremenda. Claro. Gracias por el apoyo de la gente abrumador. Nos detuvieron y convertimos los balcones en tarimas, a cantar en la bañera y en la cocina. Nos detuvieron para pensar en ti. Nos detuvieron para hacer las cosas que ese tiempo no hacía.
a tomarnos un café en la marquesina. Nos detuvieron para enseñarnos a vivir. Esta es la parte que más me gusta. Y aquí estoy con un lenguaje constante. Quédate en casa. Y la incertidumbre en la almohada, que era su estadía. He decidido aumentar mi fe. Y aquí estoy. Y ahora el templo es la sala de mi casa. Y no sé el tiempo que dure esta rutina. Y saludarte y abrazarte no podré. Vamos al final. Aquí estoy, cambiando el final de esta canción. No nos detuvieron, nos hicieron un favor. Bienaventurado el que confía en el Señor. Yo levanto mis manos en adoración. Dios ha sido fiel, nos protegió y nos guardó. Pronto nos abrazaremos con mucho amor y compartiremos lo que este virus nos enseñó. Ajá. ¿Y ahora? Estamos listos. Muchas cosas. Esa canción nació ahora en este tiempo. Yo no provoco las canciones ni para aprovecharme de los tiempos, ni para decir, bueno, vamos a hacer una de las madres, porque no. Cuando yo escribo una canción es porque realmente Dios me la da y me la tiene que dar, pero Amén. De esas canciones que tocan. Así que es una bendición ser cantautor porque va con una unción mayor. No empujo a escribir canciones, no digo voy a ayunar para que Dios me dé canciones, no. Dios me la da cuando Él quiera, a la hora que sea. Hay una que me la dio como a la 1 de la mañana, el día que más cansado estaba, y no me bañándose y yo cantándola en el baño. No, realmente es una bendición sentir las canciones, sentir la voz de Dios, que nos dirige, que nos va guiando, como ha hecho en los últimos años. Samuel, vamos con la gente. Que quiere hablar contigo y conectar contigo. 787-993-9700. Está disponible ya. 787-993-9700. Porque estamos en Refrigerio, Samuel Hernández, así que de inmediato. Si usted vive fuera de los Estados Unidos, de Norteamérica, o fuera de Puerto Rico, va a marcar el 0 para la petición de oración 001-787-993-9700. Si vive en Puerto Rico o en Estados Unidos, 787-993-9700. Ya usted sabe, pero si usted vive en fuera de Estados Unidos, tiene que marcar primero el 001. ¿A quién tenemos en línea en Refrigerio? Sí, adelante. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Saludos. Sí. También a usted, un abrazo. Samuel, un abrazo para ti. Dios bendiga tu ministerio. Dios bendiga tu vida. Ha sido de gran bendición para mí y mi familia. Tu canción, Levanto mis manos, ha sido, wow, la canción más bonita y fue la canción que mi papá cantó antes de morir. Y me hace mucho recuerdo y un abrazo para ti, tu familia, y que el Señor siga dándote palabras cada vez que la necesites. Gracias por... y el mensaje de Levantó mis manos el sábado, yo no me conecto casi, no, me estoy conectando bien poco, se supone que más, pero quisiera ser como los demás, que todos los días, pero una vez por semana, una vez cada 2 semanas. Y le decía a la gente, tú eres el Moisés de tu casa, porque le levanta las manos a la gente, pero ¿quién te levanta las manos a ti? Esa es la pregunta que nadie hizo en la media hora. Primero, todo el mundo que llamó dijo, usted me levanta las manos todos los días. La pregunta que les tengo en el día de hoy,
¿Quién te levanta las manos a ti, Juan Carlos y Fernan, que duermen con el celular encendido, que nunca dicen que no, que siempre están disponibles? Dios te dice, yo te voy a levantar las manos a ti, para que tú le levantes las manos a la gente. Amén, amén. Ahí está el Señor como Aarón y Ur levantándote las manos ahí en la intimidad de tu casa, para que le siga levantando las manos a la gente. Esa canción sigue como si hubiera salido. Te la voy a cantar al final. Y ya mismo la canto. Ha sido como si estuviera nueva. La canción de siempre en el control, Dios sabe lo que hace. Mira, son las canciones. Es algo impresionante lo que Dios está haciendo. Música que la gente necesita escuchar una y otra vez, porque siempre ministran de manera fresca. Adelante, buenos días. Buenos días, Dios le bendiga. Sí, adelante, buen día. Mira, mi amor, Dios te bendiga. Yo necesito mucha oración. Yo tengo ya son 51 días de la cuarentena. De esos 51 a 47 he pasado encerrado en mi casa. Tengo condiciones cardíacas y muchas condiciones que pues, no me conviene el virus. Por ende, estoy encerrada. Estoy clausurada completamente en mi casa. Son 47 días que no he salido. Vivo en un apartamento pequeño. No tengo un balcón, no tengo una ventana. No tengo con qué entretenerme, con qué distraerme. Me he metido más intensamente con Dios. Leo palabras, oro cada momento. Pero me siento bien triste porque yo tengo hijos, no me atienden, no me procuran. Y aún familias y aún personas que yo pensaba que eran mi familia, pues de la nada me han dado la espalda porque es como si no existiera. Y mi salud mental está bien afectada. Yo lo hacía demasiado. Yo me tuve que meter con Dios intensamente. Yo llevo en el Evangelio 32 años. Pero me tuve que meter intensivamente con Dios porque llegó a mi mente pensamientos suicidas. Wow. Y en ese momento me acuerdo que estaba en el fregadero y le dije al Señor algo que... Y no se lo dije yo sé que es pecado, pero no se lo dije por maldad. Al contrario, de la forma que se le dije, le dije de una manera, le dije, Señor, yo te agradezco que no tengo un alma en mi casa. Porque si yo hubiera tenido un alma, me hubiera pegado un tiro ya. En ese día, estoy intensamente con Dios. No te vayas, Adelaide, no te vayas. Déjala ahí. Yo por eso me gusta la radio tanto. Porque la radio me permite abrazar a la gente aunque no esté ahí. Está chévere la televisión, está chévere Facebook, está chévere. Pero la radio es una cosa bárbara. Me tuvieron que sacar de una emisora el viernes. Casi me cargaron porque una llamada como esta me cambió el programa. Que fui a visitar una emisora, apoyarla. Vuelve Dios a hacer lo mismo. Yo me he vuelto un llorón, lo sé, pero ¿cómo no voy a llorar con una persona que dice, si hubiera tenido un alma, me hubiera quitado la vida? Como no llorar ante una mujer que dice, no tengo ventana, no tengo nada, solamente me sustenta la palabra de Dios. No siento el abrazo de nadie, porque en este momento una llamada es el abrazo, no lo podemos abrazar, no lo podemos ver. Pero yo cuando llamo a mi papá lo siento a mi lado, siento que me abraza. Y tal vez sus hijos no la buscan, no la abrazan en un momento que es indispensable una llamada telefónica. Pero ahí está. ¿Sabes por qué no te has quitado la vida? ¿No sabes por qué sigues de pie? Porque te fuiste a la palabra de Dios. Porque te fuiste a la fuente de vida. Porque te fuiste al pan de vida. Ayer le dije a mi hijo, a mis dos hijos, anoche, vamos a leer la Biblia en 6 meses. Se pasan en la computadora, se pasan en los teléfonos. Y ahora que no hay iglesia, eso es juega que juega. Hasta vaguísimo para estudiar. Digo, los dos estudian, pero hay que estar encima de ellos. Y le dije, en 6 meses tienen que leer la Biblia conmigo. Tienen que añadirle a sus ejercicios diarios la palabra de Dios. Y tengo 2 hijos maravillosos, estudiosos y buenísimos, pero hay que estar encima de ellos. Mujer que me estás escuchando, haz que no hay un rechazo para ti. ¿Tú sabes cuál fue la llamada telefónica de la otra emisora que también me había llamado aquí, esta emisora, por la noche, pero no se atrevió a decírmelo? Yo soy aquella mujer que me gusta la mujer del mismo sexo. Así me dijo al aire. Pero me acuerdo de aquel abrazo en el 2007,
Me cantaste, me hablaste bien chévere y me llegó todo lo que me dijiste, pero aquel abrazo me marcó. Y hoy les quiero entregar el corazón a Cristo. Eso pasó el viernes pasado. Y esta llamada nos sacude el día de hoy. Hijos que me están escuchando, busquen a sus padres, son un reloj. Y a mí no me interesa, el día que se muera la madre mía no me interesa nada de nadie. Voy a estar un año sin radio, no quiero saber de nadie. Alábalo, no, voy a seguir viniendo. No, yo no quiero cuenta con mis padres y los honro. Por eso es que hay una pluma allá arriba que está. Y con 8 personas que sostengo siempre Dios me suple. Amén. Aunque no cante 6 meses como Dios me dijo. ¿Sí? Porque no es en abril, como dijeron la semana pasada, que Samuel no viaja y que tuvo revelaciones en abril. Usted está atrasado. Usted tiene que buscar los programas de Nueva Vida en noviembre, en diciembre, en enero. Cuando aquí se dijo de estoy confiando en Dios. ¿Y por qué tiene que ser esa canción y no en octubre? ¿Por qué dije aquí en los programas de Nueva Vida que no viajaba más y cuidado que tuviera un año sabático? ¿Cierto o no es cierto? Sí. Que Dios me detuvo en noviembre, no fue en abril. Alaba lo que siento en presencia de Dios. O sea, un abrazo dice más que 1000 palabras. No te puedo abrazar físicamente, pero en Nueva Vida se convierte en tu hijo ahora. Se convierte en la hermana que no te llama, se convierte en tu papá y en tu mamá. Pero más que eso, se convierte en el instrumento que te conecta al cielo, como dice la publicidad. Una publicidad que hizo Juan Carlos, que pareciera que le hicieran por lo que Puerto Rico está pasando. No. Yo tuve que llamar a Juan Carlos y decirle, esta publicidad la mandó a hacer Dios. No se hizo por lo que está pasando, se hizo antes. Dios diciéndole, voy a usar la emisora para conectar a la gente al cielo. Jamás pensé que esta emisora se convirtiera en la iglesia de mucha gente en los tiempos cerrados. Tomé tiempo para ti porque en el día de hoy te mando un abrazo bien grande. Lo más difícil para mí no ha sido enfrentar la religiosidad cuando tuve que ir a las fiestas de pueblo. Cuando me dijeron que la televisión era el cajón del diablo y Dios me mandaba la televisión. Sí, eso no fue lo más duro. Ni siquiera cuando mi hijo me dijo no vuelvas a viajar cuando fui secuestrado en un país de Sudamérica. No son los viajes, es desprenderme de mí yo, es imitar a Cristo, es decir, que muera mi yo, viva Cristo en mí y tener que abrazar a aquella gente que son distintas a mí, que no tienen mi sangre física, no son Hernández ni Vega, ni Jiménez como soy yo, ni López, pero son mis hermanos en la fe. Aprender a amar a la gente, aunque no los conozca, eso no es tan fácil. Se desarrolla esa piedad, es ser piadoso con los demás, el imitar a Cristo en todo, pero también dice Pablo a Timoteo, si quieres vivir piadosamente, a ustedes también le vendrá la persecución. Mujer que nos escucha para ir a la próxima llamada, que te dediqué bastante tiempo, recibe el abrazo grande, como aquella mujer que me insultó, me mandó 2 cartas a la radio. Aquí me mandó 2 cartas y la segunda decía, no leas la primera. Y yo leí la primera y decía, más rayo parta Juan Carlos, sus hijos, su mamá, Fernan, que ya viene de camino, parece que era profeta también, Samuel, la radio, todo. Yo no quiero saber de ustedes. Tuve 6 hijos, me violaron, mi papá quedé embarazada de mi padre, me tiró a la calle, me fui a la prostitución. Yo no quiero saber de ninguno de ustedes. Y la segunda carta decía, no lea la primera. Yo la leí por la noche. Y yo dije, vamos a una pausa, y vino una pausa. Y yo estaba encandilado. Le voy a decir 2 o 3 a esta. Aunque Juan Carlos me vote. Para que respete, le voy a decir esta. Y me inundó el amor de Cristo aquí. Y el Señor me dijo, ella no puede conocer de lo que no puede hablar de lo que nunca ha conocido. El amor de Cristo. Y cuando venimos de la pausa dije, extiende los brazos en la cárcel. Extiende los brazos, mujer. Tú vas a sentir lo que tú nunca habías sentido. El amor de Dios en el día de hoy. Me escribió esta tercera carta que dijo, le entregué mi corazón a Cristo. La sacaron de la cárcel, se reconcilió con su familia y hoy le sirve a Dios. No, mira, yo creo que aquí, oye, yo siento la presencia de Dios. Aquí hay casi 1000 personas conectadas y siento un fuego aquí. Bueno, déjame ver qué hora es, porque yo creo que con esta llamada. Sí, no, ya. Ya es tiempo de irnos, ¿verdad? Ya tiempo. 2 llamadas, una llamada más. Bueno, más. Sí. Adelante, buen día. Es que esta llamada nos sacudió. Tremenda, importante. No, esta llamada es histórica. Sí. Buenos días, Dios le bendiga a todos. Adelante, amigo. Abrazo. Samuel Hernández, Dios te bendiga desde que empezaste en tu carrera, tus situaciones y todo, hemos estado pendientes de ti. Cuando estaba en Mission Board de Gurabo y ahora vivo aquí en Lirio, en Asamblea de Dios, solamente quiero pedir una oración por mi salud, porque he tenido problemitas con la piedra de los riñones. Y me he mantenido orando a Dios porque yo sé que Él es mi fuerza y mi fortaleza.
Yo solamente les voy a pedir la oración para sanidad y que Dios bendiga esta emisora, porque de bendición siempre la estoy escuchando y llevo años escuchándola. Así que solamente quiero decir eso. Oración por mí, por mi familia. Le habla Doris Villegas de Lirio de Junco. Doris, gracias por tanto amor a la gente de Asamblea de Gurabo de Junco. Gracias por darnos respaldo. Esta semana llevo una semana recibiendo respaldo rotundo de todo Puerto Rico, de todo el mundo. Gente que me escribe solamente para decirme que me ama, que me quiere y que me respalda. Gracias por tanto amor. Y a Juan Carlos tengo una palabra que darle a ustedes también. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Era un tiempo para las emisoras de radio grandísimo. Siento una presencia fuerte aquí. Padre, en el nombre de Jesús. Qué llamada telefónica la anterior. No tiene paredes. Bueno, sí tiene paredes, pero no tiene ventanas. Vive en un cuarto encerrada. Lo más que le duele a esa mujer es que no recibe un abrazo de nadie, una llamada siquiera de sus hijos, y vas a llegar donde está ella para abrazarla y decirle: aquí estoy yo, cuando todos se fueron. Es verme ver a Juan a los pies tuyos cuando todo el mundo se fue. Es ver lo que escribió el otro Juan diciendo: en esto consiste su amor, no en cuanto yo lo ame, sino que él me amó primero. Ajá. Y ese es el amor que nos inunda en este instante, para poder compartirlo con esta mujer que no resiente el amor de su familia, pero va a sentir tu amor porque se fue tu palabra, y tu palabra es lámpara. Tu palabra es oasis, es alimento espiritual. Tu palabra nos conforta, nos guía. Pero la parte humana, nos dolemos, claro que sí. Consuélala, abrázala. La mujer que acaba de llamar, y todo el que llamó enfermo, yo creo en un Dios sanador, que por sus llagas fuimos curados, por su poder fuimos libertados. Sana, liberta, restaura toda depresión, toda ansiedad. Repito el texto que siempre he dicho los últimos 6 meses, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fortalécenos. Sé tú, Señor, nuestro proveedor, que no falte el pan. Que entendamos que la pandemia ya tiene fecha de expiración, que esto es temporal, que pronto nos abrazaremos, que pronto el país se abre, también las iglesias, porque aunque hay muchas cosas cerradas, el cielo sigue abierto. Gracias a Dios por esta mañana, que cada vez que vengo siento una presencia de Dios mayor, porque si pensaron que la radio se acabaría con la pandemia, viene una temporada nueva, donde va a pasar como Éxodo 1, que mientras más nos oprimieron, más nos multiplicamos y crecimos. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Yo me despido, regresaré en 2 semanas para seguir levantando las manos. Señoras y señores, Samuel Hernández. Te queremos, Samuel. Tú lo sabes, ¿verdad? Gracias por tanto amor, gracias por lo he sentido, gracias por su respaldo en estos días más que nunca. Ay, qué bello es sentir los abrazos del maestro y el respaldo de la gente. Cuando usted sabe que usted está haciendo una agenda del Señor, Amén. y viene en el momento ciertos dardos para distraerte, para sacarte de onda. En ese ritmo que iba haciendo videos, ministrando por la gente, tú sientes cuando hay algo espiritual que quiere de momento distraerte y ver cómo Dios mete su mano poderosa. Nada como consultar con Dios. Mejor que una conferencia de prensa, mejor que una pelea física de los medios. Es bendecir a nuestros enemigos. Porque mira, Dios no acabará con los que te hacen daño. Te bendecirá en presencia de ellos. Y verás que la tormenta
y vendrá otro enero. Cambia. La primicia también la escribí en estos días. No puedo decir mucho porque es nueva. Pero esto ha sido un cántaro de canciones nuevas. Qué bueno, venga. Mira, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Después de esta pandemia, esta emisora va a ir los números que jamás vistos. Amén. Finanzas jamás vistas. Auspiciadores jamás vistos. Gloria a Dios. Lo que viene para esta emisora. Vámonos, que yo creo que a mí se me olvidó el tiempo aquí hoy. No, brother, pero nos vemos. Pero gracias, Samuel. Sé que te queremos un montón. Y feliz cumpleaños. Gracias. Amén. Gracias. Son 31. Gracias, Samuel, te veo. Amén, cuídate. Okay. Es mentira, son 45. Te veo. ¿Ah? Muchacho, cuando tú naciste. Ya, está bien. Me voy. Ay.